Podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, eh, desde el verso 37, donde nos dice: díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en él ningún crimen. Luego, en el capítulo siguiente, verso 1, nos dice Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana y decían, salve rey de los judíos, y dábanle bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Quiero el Señor bendecir esta porción de su palabra que está relacionada con la lectura que venimos haciendo de la carta a los Efesios, de la cual también estuvo hablando nuestro hermano Carlos el domingo pasado. Aquí tenemos en esta lectura que hemos leído del Evangelio de Juan una situación en la cual el Señor está por ser crucificado y se encuentra con el procurador romano, aquel que podía decidir sobre la vida y la muerte de las personas en la zona de Israel en ese momento, que era una colonia del Imperio Romano. Pero se produce una conversación entre el Señor Jesús y este hombre, en donde podemos ver a este hombre preguntando o queriendo saber qué cosa es la verdad. Y aquí podemos tomar a este hombre como el caso típico de personas que dicen ser buscadores de la verdad, pero como vemos aquí se encuentra ante aquel que es la verdad misma y que le dice que ha nacido como hombre y ha venido a este mundo como Dios para dar testimonio de la verdad, para que las personas puedan conocer la verdad de una manera que la puedan entender. Y Pilato, haciendo esta pregunta, ¿qué cosa es verdad?, nos dice, como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. No se tomó un minuto para indagar de parte de Jesús, que le estaba diciendo que había venido para dar testimonio de la verdad, averiguar qué es la verdad, qué cosa es verdad, qué es la verdad. Sin embargo, cuando sale, les dice a los judíos, que era en ese momento una turba que intentaba, pedía a gritos que crucificaran a Jesús, les dice, yo no hallo en él ningún crimen, o sea, lo declara inocente, no haya en él ningún crimen. Y como hemos leído, lo tomó y lo azotó. Es bastante llamativo a una persona que está encargada de hacer justicia, que declara no hallar ningún crimen en un hombre, y va y lo toma y lo azota. ¿Para qué lo azota si no haya en él ningún crimen? Y no solamente eso, sino que lo entregó para ser maltratado por los soldados, burlándose de él, eh, lastimándolo, y luego sale otra vez y le dice a los judíos que estaban ahí, disfrutando del momento, podemos decir, que estaban gritando, crucifícale, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Entonces podemos tipificar esta situación en muchas otras situaciones de la vida, en donde las personas dicen ser buscadoras de la verdad, sin embargo, cuando se encuentran frente a ella la maltratan, como acaba de mostrarnos esta lectura. Encontrándose frente a la verdad misma, la maltrata y la hace maltratar, al punto que luego envía para crucificarle, diciendo dos veces que no haya en él ningún crimen.
¿Qué cosa es verdad? ¿Qué es la verdad? Podríamos definir una de las tantas definiciones que hay de la verdad. Podemos decir que la verdad es la coincidencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eso sería, por ejemplo, una definición de la verdad. También la verdad se puede definir, y sobre todo en el Antiguo Testamento se la define así, como lo que es digno de confianza, lo confiable, lo seguro, lo firme, lo fiel. Eso también es la verdad. Por ejemplo, una palabra fiel es una palabra verdadera, una palabra en la cual se puede tener confianza, en la cual se puede confiar. Así que podemos tener una definición básica, podríamos decir, quizá está pobre, pero muy importante para tenerla en cuenta, que la verdad es lo que eh, se muestra en los hechos coincidente con lo que se dice y lo que se dice coincidiendo con lo que se piensa y lo que se siente. Y por otro lado, la verdad es algo en lo que se puede confiar. Y en Efesios capítulo 4, que estamos leyendo y compartiendo estos domingos, podemos leer desde el versículo 20 en adelante, que nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Estos versículos estuvo meditándolos Carlos la semana pasada, pero quisiera volver hacia ese punto, que es lo que dice el versículo 21, como la verdad está en Jesús. Aquí nos dice que nosotros los creyentes, aquellos que hemos conocido al Señor, habemos oído y habemos sido por Él enseñados. Es muy característico esto en la Biblia, que el Señor no solamente nos enseña por sus palabras, sino por su ejemplo. Es decir, que aquí nos habla de palabras y hechos del Señor. Habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿cómo está la verdad en Jesús? El Señor dijo de sí mismo que él mismo es la verdad. También dijo que ha venido para dar testimonio de la verdad, lo que acabamos de leer. A los discípulos en Juan capítulo 16 le dijo: empero yo os digo la verdad. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. También hablando del Espíritu Santo, el Señor dijo que Él nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío, dijo el Señor, y os lo hará saber. Es decir que además de poder escuchar al Señor, leerlo, en el caso del Evangelio, leer lo que dijo el Señor, leer sus historias, aprender de Él, de su persona, también el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos trae la verdad a nuestro corazón. Por eso aquí nos habla del viejo hombre, aquella pasada manera de vivir que está viciado conforme a los deseos de error. Es decir, nuestra naturaleza no tiene la verdad naturalmente en sí misma. El error es justamente lo contrario a la verdad. Y volviendo a la definición de la verdad, la coincidencia en el Señor entre lo que Él siente en su corazón, lo que Él piensa, lo que Él dice y lo que Él hace. Hay una línea recta absolutamente entre esas cosas están alineadas en Él. Para aclarar un poco más este concepto, podemos decir que a veces las personas malas piensan, hablan y actúan de una manera mala. Es decir que el hecho de que coincida lo que piensa, lo que habla y lo que hace no quiere decir necesariamente que sea esa la verdad.
Por eso el Señor nos habla aquí en el versículo 23 de renovar el espíritu de nuestra mente. El Señor tiene que hacer una obra en el interior de las personas para que cambien su mente, su manera de pensar y para que cambien lo que tienen en el corazón. El Señor dijo también en Mateo capítulo 12, verso 33, que el árbol es conocido por sus frutos. Es decir, que no se puede fingir la bondad y la verdad. Dice Mateo 12:33, o haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Aquí tenemos la falta de verdad. Hablar bien siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Aquí vemos el Señor ampliándonos el concepto de verdad. Lo que hay adentro es lo que se manifiesta. Del corazón habla la boca, de lo que hay en el corazón habla la boca, y también de lo que hay en el corazón el hombre actúa. Así que si el corazón está dañado, si la mente está dañada, si está corrompida, como dice acá, o viciado conforme a los deseos del error, entonces lo más probable es que lo que surja de eso sea error, mentira, hipocresía, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor aquí nos presenta una manera de vivir. Tenemos que dejar la pasada manera de vivir y comenzar a vivir una vida nueva en verdad. También nos dijo esta carta de Efesios capítulo 4 verso 15 que tenemos que seguir la verdad en amor. Es decir, andar en la verdad, seguir la verdad, andar como hijos de luz, también nos dice. Y para que esto no sea una mera teoría, nos aclara qué significa renovarse en el espíritu de nuestra mente. En el verso 23, capítulo 4, dice, renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aquí tenemos, primeramente, el Señor tiene que renovar el espíritu de nuestra mente. También en Colosenses, hablando exactamente de lo mismo, capítulo 3, verso 10, dice que, leamos el 9 mejor para entender, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí vemos, la mentira proviene de nuestra vieja naturaleza, de lo que la Biblia llama el viejo hombre. No mintáis, que es la mentira, es la falta de coincidencia entre los dichos y los hechos, o entre los pensamientos y los dichos, la falta de alineación entre esas cosas. No mintáis. Eso es propio de la naturaleza humana, de la vieja criatura, del viejo hombre, como se le llama aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí vemos los hechos. Y revestidos del nuevo, el cual, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Nos decía Efesios 4 que nosotros hemos aprendido a Cristo y habemos sido por él enseñado y habemos oído. Ese es el conocimiento. Obviamente no habla de conocimiento general o cultura, sino habla de conocer a Cristo, como también decía el apóstol Pablo, que él quería conocer a Cristo y a este crucificado. Entonces la verdad empieza a hacerse en nosotros parte de nuestro actuar, de nuestro pensar y de nuestro hablar, cuando nosotros por el conocimiento vamos imitando a Cristo. Por supuesto, como dijo Carlos el domingo pasado, esto no puede suceder si no hemos recibido a Cristo. De ninguna manera podríamos mostrar una naturaleza divina si Cristo no está en el corazón del hombre. Entonces aquí vamos a lo práctico,
lo que dice Efesios 4, ¿de qué manera? ¿De qué manera se lleva a la práctica todo esto que podríamos decir es una teoría, una doctrina que la tenemos que vivir? Renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ahí tenemos la renovación de la mente. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí tenemos la coincidencia entre una mente renovada y las palabras de verdad que surgen de ella. Si estáis renovados en el espíritu de nuestra mente, como dice acá, por el Espíritu Santo y por el conocimiento de Cristo, vamos a hablar verdad, cada uno con nuestro prójimo. Y esto se va a transmitir a los hechos. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Aquí vemos una alineación de lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. No se pueden cambiar los hechos si primero no se cambia adentro. Por eso dice, abandone al viejo hombre y vista, póngase el nuevo hombre, vista el nuevo hombre. Nuevamente, las palabras. Ninguna palabra torpe o grosera, quiere decir, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Primeramente nos dice que no mintamos. Ahora no solamente no mentir, eso sería abandonar lo negativo. Pero en el sentido positivo dice que cada cosa que hablemos tiene que ser para edificación, que le haga bien al otro. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Otra vez vuelve al interior, porque contristar significa entristecer. Aquel Espíritu Santo que hemos recibido nos habla interiormente, y cuando no lo oímos, lo entristecemos. Cuando lo rechazamos, lo entristecemos. Esto habla a los creyentes. A los creyentes. Los creyentes podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Luego dice, toda amargura y enojo e ira y voces, es decir, gritos, maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Ahora, fijémonos, estas cosas son de lo más sencillas para entender. Cualquiera puede entender esto. Pero pensemos lo que nos cuesta a nosotros, como dice aquí, teniendo este viejo hombre, que estas cosas sean verdad de nosotros, que nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar coincidan con lo que se llama la mente de Cristo, la manera de ser de Cristo. Por eso, primeramente, se nos dijo, habéis oído, habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús. ¿Qué es andar en la verdad? Es primeramente tener la verdad en el corazón. El salmista en el Antiguo Testamento decía, hablando de Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Primero la verdad debe estar dentro, pero esa verdad se va a transmitir en mis palabras y en mis hechos de forma coincidente. Y parece una mera teoría, pero pensemos en la experiencia, en aplicar esto a nuestra vida y nos daremos cuenta lo difícil que es andar en la verdad para nuestra vieja naturaleza que tiende al error, tiende a la mentira, y todos nosotros, por más que lo estemos intentando, por así decirlo, siempre tenemos una falta de coincidencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuanto mayor sea esa falta de coincidencia, más lejos estaremos andando de la verdad. Cuanto mayor sea la diferencia entre lo que pienso y lo que digo, cuanto mayor sea la diferencia entre lo que digo y lo que hago, más lejos voy a estar de andar en la verdad. Y aunque parezca una cosa de lo más sencilla, una enseñanza hasta básica, podríamos decir, esto es una verdadera lucha en la vida del creyente. Porque nos cuesta ser sinceros, a veces no decimos lo que pensamos por no ofender. Por eso cuando se nos habló de la verdad, se nos dijo, siguiendo la verdad en amor. Entonces vemos que la naturaleza humana, que está viciada conforme a los deseos del error,
está imposibilitada de andar en la verdad. Por eso es necesario despojarnos de eso y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Esto lo leía Carlos, repito, la semana pasada, pero es bueno enfocarlo desde este lado también, del hecho de andar en la verdad. Yo andaré en la verdad cuando mi mente esté renovada por el Espíritu de Dios, cuando mi corazón, donde anidan todos mis sentimientos y desde donde nacen, como dijo el Señor, todas las cosas malas en el hombre, porque lo dijo el Señor, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. La fuente de contaminación es el corazón del hombre. Y ahí Dios quiere actuar para que yo piense, sienta diferente, que mis palabras transmitan eso y que mis hechos las acompañen. ¿Cuántas veces escuchamos quejarse a la gente de que los creyentes hablamos mucho y hacemos poco? Y todos caemos en esa sentencia. Si no fuese por la misericordia de Dios, que nos espera hasta que nuestra mente y corazón estén renovados, hasta que nuestras palabras dejan de ser torpes, como dice acá, y dejan de ser mentira, hasta que nuestras palabras son para edificación, y hasta que nuestros hechos acompañan esas palabras y esos pensamientos. Andaremos, repito, lejos de la verdad. Es muy sencillo, pero también muy difícil. Se requiere que nos entreguemos de lleno al Señor y que nos analicemos constantemente en nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros pensamientos, a ver si están alineados, si eso es la verdad, cuando coinciden todas esas cosas, y no solamente eso, sino cuando son dignas de confianza y fiables. Y por último, pensemos en esto. La verdad está en Jesús. Yo, para todas estas cosas que estamos hablando, tengo que medirme con la regla, que es la verdad está en Jesús. Jesús es todo verdad, es la verdad, habla la verdad, actuó la verdad, actúa la verdad, nos ha dado el Espíritu de verdad. Entonces, estas palabras, primeramente son dignas, todo lo que enseña el Señor es verdadero, es digno de confianza, es fiable. Podemos confiar en eso. Por otro lado, también, por eso mismo, es un ejemplo para nosotros. Si yo quiero saber en cada circunstancia cómo andar en la verdad, miro a Cristo, escucho sus palabras, veo la verdad que está en Jesús y puedo actuar en consecuencia. Y por otro lado, cuando me estoy desviando, hago la comparación y retorno a la verdad. Nos desviamos permanentemente de la verdad, en ese sentido, en la falta de alineación entre el pensamiento, el corazón, las palabras y los hechos. Y por último, para terminar, quisiera leer en Juan capítulo 16, cuando el Señor le dice a los discípulos, yo os digo la verdad. Y es muy interesante esta porción y también para que nosotros reflexionemos y lo atesoremos. En Juan 16, versículo 6 o 5 mejor, dice, mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Esto fue escrito y hablado momentos antes que el Señor fuera capturado y al día siguiente fue crucificado. Y yo quisiera que nos quedemos con este pequeño pensamiento que surge de estas palabras del Señor. Cuando el Señor le dijo que iba a ser crucificado, dice, tristeza ha henchido vuestro corazón. Voy ahora al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Esto es una característica también de nosotros,
con referencia a la verdad y a todas las circunstancias de la vida. El Señor les dijo que iba a pasar por la cruz por una razón que los beneficiaba y nos beneficiaba. Sin embargo, la tristeza hizo que ellos no se fijaran a dónde iba el Señor, sino que se quedaran exclusivamente con la crucifixión, con el dolor, con el sufrimiento. Y así nos pasa en todos los aspectos de la vida a nosotros. Cuando la tristeza llega al corazón, por las razones que sean, nos pasa lo mismo que a los discípulos. Ninguno me pregunta a dónde vas, dice el Señor. Es decir, no miran más allá a dónde iba el Señor, a la casa del Padre, a la presencia del Padre, y luego enviar al Espíritu Santo a cada creyente. Y nosotros nos pasa en todos los aspectos de la vida que cuando la tristeza llega, es difícil mirar más allá. Es difícil ver al cielo, buscar al Padre, buscar al Señor más allá. Tristeza ha henchido vuestro corazón. Ninguno me pregunta a dónde va. La tristeza no debería cegarnos para que no veamos más allá, a dónde va el Señor, a dónde está el Señor. Así que también esto está relacionado con la verdad, porque aquí es donde dice, yo os digo la verdad. Por más que estoy triste, por más que estoy padeciendo o sufriendo, el Señor me dice la verdad. Y la verdad es que el Señor fue al Padre para enviar al Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que los consuele y los guíe a toda verdad. Entonces, la tristeza no debe impedirnos hacernos esta pregunta. ¿Dónde está el Señor? ¿A dónde fue el Señor? Para encontrar la respuesta de que el Señor está en los cielos, está intercediendo por los creyentes, pero también el Espíritu de Dios que consuela está en el corazón de los creyentes. No debemos, los creyentes, olvidar mirar al cielo, sean cuales sean las circunstancias. ¿A dónde vas? Eso no se lo preguntaron los discípulos, porque estaban demasiado tristes y no había nada, ya no entraba más nada en el corazón. Estaba lleno, henchido de tristeza. Tenemos que aprender de estas cosas también. Y cuando las circunstancias son desfavorables, cuando hay tristeza, recordemos la pregunta que no hicieron los discípulos. ¿A dónde va, Señor? Porque eso los hubiera consolado. Voy a preparar, le había dicho en el capítulo 14, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La verdad está en Jesús. La persona de Jesús, la enseñanza de Jesús es verdadera, es digna de confianza, y nunca Dios actuó fuera de la verdad, porque es el Dios de verdad. Lo que siente, lo que piensa, lo que habla y lo que ha hecho y lo que hace, siempre coincide, siempre nos dan un mismo mensaje. Dios es amor y nosotros los creyentes debemos andar en la verdad, también en ese sentido, que nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estén alineados con los hechos, las palabras y los pensamientos de Dios mismo. Quiera el Señor que podamos poner en práctica estas cosas que parecen tan sencillas, pero cuántas veces fallamos en esto, cuántas veces en vez de andar en la verdad, andamos alejándonos de la verdad, porque lo que decimos y lo que hacemos no coincide, o lo que dice la palabra de Dios y lo que decimos y hacemos los creyentes no coincide. Qué difícil es dejar de gritar, qué difícil es dejar las palabras hirientes, qué difícil es dejar de mentir, qué difícil es hablar de tal manera que edifique al que escucha, qué difícil es perdonar, qué difícil es no ofender, o también qué difícil es no pensar mal. Cuántas cosas nos exige el Señor cuando nos dice que hay que andar en la verdad, que hay que seguir la verdad en amor. Quiere el Señor que nosotros podamos experimentar estas cosas y podamos andar en la verdad. Que Dios nos bendiga.